¿Están listos para regresar a la casa del Padre? ¡Vamos, levántate! Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Llamado, escogido por ti, dilo, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo todos tenemos una historia que contar. Todos los que están aquí no tienen que juzgar porque a todo Dios nos ha levantado. Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo: vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Vamos, dilo conmigo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Anda conmigo así. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Dilo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Ya no hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Dios te llama y te dice que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión, nos acompaña nuestro pastor, Roy Cantún. Bendiciones, Iglesia Restauración. Es un gozo, es una alegría nuevamente llegar hasta sus hogares para compartirles la enseñanza, la palabra de esta semana. Estamos próximamente a finalizar
el año 2022 y pues gracias a Dios podemos reconocer que a pesar de las circunstancias estamos concluyendo en victoria, siempre tomados de la mano del Señor y reconociendo que estamos en sus manos. Siempre el balance será mucho mejor, mucho más positivo que lejos de las manos de nuestro Dios. Y por eso es que podemos declarar y estar convencidos que el balance que tenemos como iglesia, el balance en nuestra vida espiritual, siempre ha sido y será mayor porque el Señor está con nosotros. Así que estamos finalizando este año llenos de bendición, llenos de victoria y con una expectativa nueva para el 2023. Estamos con una expectativa nueva, fresca, renovada para el 2023. De antemano sabemos que habrá oposición, resistencia, pero eso es parte del caminar normal y continuo del reino de Dios en medio de nosotros. Así que Dios les bendiga, estamos muy felices de poder continuar y en esta ocasión yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero utilizar el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 21. Así que si tienes a la mano tu Biblia, pues ábrela ya en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 21. Y me gustaría intitular la enseñanza, tiene que ver con nosotros como iglesia, tiene que ver contigo que eres parte de la iglesia. No olvides que a nivel personal somos iglesia, a nivel corporativo, congregacional somos iglesia y a nivel universal, es decir, los creyentes de todo el mundo, en todos los lugares, formamos la iglesia universal. Así que de manera personal, de manera congregacional y de manera general somos la iglesia. Y la iglesia es el agente del cielo en esta tierra. La iglesia, a pesar de sus fallas, la iglesia, a pesar de sus manchas, la iglesia, a pesar de que en ocasiones quienes están dentro de la iglesia, debido a veces a la falta de una madurez espiritual adecuada, a veces por ignorancia, a veces porque no hemos superado áreas en nuestra vida personal, a veces como iglesia hemos sido causa de tropiezo, hemos sido causa de desánimo, hemos sido causa de que por nosotros a veces el nombre de Jesús, el Evangelio, la palabra sea cuestionada. Esta es una realidad que no podemos negar. El apóstol Pablo, allá en Efesios, nos enseña y nos muestra que aunque el deseo de Dios y al final de todas las cosas, la iglesia será una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, que no tendrá arruga, ni siquiera cosa semejante. Ese va a ser el final de los tiempos. Sin embargo, como no hemos llegado, la iglesia está en un proceso. Todavía necesita, como decía un pastor sabiamente, todavía necesita mucha tintorería y mucha lavandería. Aún así, en el diseño y en el propósito de Dios, ha escogido que su iglesia, aún con todas estas limitaciones que todavía tiene y que todavía manifiesta, aún así, Dios ha escogido y ha enviado su Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia pueda ser ese agente del cielo en esta tierra. En pocas palabras, la iglesia es el agente de Dios para que el cielo se pueda manifestar en la tierra. Que el cielo donde hay gozo, hay paz, donde hay amor,
donde hay victoria, todo ello se pueda manifestar en esta tierra que, como dice Romanos, está sujeta a vanidad, está esclavizada bajo corrupción y a una gime, dice, con dolores de parto porque anhela su redención. Y entonces la condición tan dramática, a pesar de la tecnología, a pesar del avance científico, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de los avances en todas las esferas de la vida, aún así la Biblia describe a la tierra sujeta a vanidad, esclava de la corrupción por causa del pecado. Bueno, esa es la condición dramática de la tierra. Y por eso, en el diseño de Dios, Él edifica su iglesia, construye, funda su iglesia, llama a hombres y los salva, hombres y mujeres, y nos salva para hacernos parte de su iglesia, de esa herramienta divina para hacer que el cielo se manifieste en esta tierra. Así que qué privilegio ser nosotros como iglesia causa de bendición para la tierra, causa de bendición para nuestra sociedad, causa de bendición donde quiera que estemos. Así que yo espero con todo mi corazón, mis amados hermanos, que esta palabra nos pueda inspirar para seguir adelante, para seguir preparándonos como tal y que verdaderamente no tenemos que ir a todo el mundo, pero donde Dios nos ha puesto, nosotros seamos antorchas encendidas, seamos luz. Y si lamentablemente hay quienes llamándose cristianos y siendo parte de la iglesia, no han dado el testimonio glorioso de lo que es la iglesia, tu vida y mi vida sí puede hacer la diferencia. Tu vida, la vida de tu familia y mi vida, mi familia y como iglesia podamos hacer la diferencia. Y que si por una parte, por causa de cristianos a veces no maduros, cristianos a veces ignorantes, el reino de Dios ha sido ofendido, ha sido vituperado y escarnecido, que la gente al vernos, al conocernos a nosotros, al conocer tu vida, al conocer tu familia, pueda darle gloria a Dios. De hecho, Jesús lo dijo allá en Mateo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, para que palpen, para que comprueben vuestras buenas obras y entonces dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace muchos años aprendí un canto que decía, quiero que mi vida sea una melodía que exalte y que glorifique a mi Jesús. Que tu vida, la vida de tu familia, tu matrimonio, mi vida, sea una melodía que el mundo pueda oír y que pueda glorificar a nuestro Dios. Así que hoy quiero entrar de lleno a esta lección y voy a leer el Tal vez no voy a concluir todo el mensaje o la enseñanza, pero tendremos en la siguiente semana la parte posterior. Dice así, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad.
A mí me gustaría que lo volvamos a leer porque hay tanta riqueza y hay tanta bendición. Y miro la gran posibilidad de que las aguas, de que los lugares, de que los espacios, de que las ciudades donde hay muerte, donde hay enfermedad, puedan ser sanadas, puedan ser liberadas. Voy a leerlo otra vez, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, las aguas de Campeche, las aguas de nuestra nación, las aguas de nuestra ciudad, las aguas de tu colonia, las aguas de tu familia, las aguas de tu descendencia, dice, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Así que en el nombre de Jesucristo, cuán importante, mis amados, es ubicarnos debidamente en el contexto del propósito o la intención de Dios al fundar la iglesia y llamarnos a formar parte de ella. Es vital que comprendamos el contexto y que nos ubiquemos debidamente en el contexto de la intención y el propósito de Dios al fundar la iglesia y llamarnos a todos los que ahora somos salvos, a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, a todos aquellos que hoy seguimos a Cristo, nos ha llamado a formar parte de ella. Al ubicarnos correctamente en este contexto, pues lo primero es que nos vamos a evitar caminar con expectativas equivocadas, que muchas veces nos pueden frustrar o también nos limitan a solo esperar y disfrutar los beneficios que obtenemos en nuestra salvación. Y nos hacen perder el compromiso con ese propósito eterno y glorioso de ser iglesia. Dios no solo nos salvó, escúchelo, Dios no solo nos salvó para llenarnos de beneficios, aunque claro, gozamos y disfrutamos de gloriosos y maravillosos beneficios espirituales, también beneficios materiales. Aunque no tenemos todo, pero disfrutamos muchos beneficios materiales, beneficios naturales. Sin embargo, el propósito y la intención original de Dios no fue solo para que nosotros seamos beneficiados de esa manera, sino nos salvó para que podamos nosotros alinearnos y comprometernos con el propósito eterno del por qué hay iglesia en esta tierra, por qué hay iglesia en este momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer, por lo tanto, que la iglesia es el elemento clave para transformar una sociedad. Si queremos ver una sociedad transformada, mis amados hermanos, con todo mi corazón, no esperemos un mejor gobierno. No esperemos un mejor partido en el gobierno. No esperemos un mejor gobernante. No. Sino reconozcamos que somos tú y yo como iglesia los elementos claves para transformar, para traer cambios en una sociedad. A veces parecieran imperceptibles. A veces pareciera que no suceden. ¿Cómo es posible que mi vida pueda ser un agente de transformación? A veces los cambios no parecen ser tan evidentes y tan grandes, pero créame, mi amado hermano, si nosotros asumimos la posición de manera personal como iglesia que debemos ser,
por muy pequeños que sean los cambios, hermanos, se darán y se irán acumulando hasta que entonces veamos nosotros cambios palpables en una sociedad. Ese es el deseo de nuestro Dios. La iglesia entonces es la herramienta divina para hacer avanzar su reino en esta tierra. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Una versión dice, y solamente los violentos dicen, lo hacen avanzar a la fuerza. Y Dios por eso pensó en la iglesia, porque para que nosotros seamos ese elemento. Ahora, yo quisiera en primer lugar que veamos cuál es el verdadero problema de un lugar. ¿Cuál es el verdadero problema de un lugar? En el pasaje leímos, y he aquí, los hombres vinieron a Eliseo y le dijeron, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces, el verdadero problema en una sociedad no es el lugar. El verdadero problema en una sociedad no es el lugar. El verdadero problema son las aguas. Déjame explicarte esto, que es muy importante. En la Biblia, cada vez que la Biblia se refiere a aguas, tiene que ver con las personas, tiene que ver con las gentes, tiene que ver con los pueblos, tiene que ver con las multitudes. Cada vez, o en la mayoría de las veces, obviamente, estudiando los contextos, cada vez que encontramos aguas, multitud de aguas, está hablando de personas, está hablando de gentes. Entonces, con este entendimiento, podemos comprender que lo que los hombres están diciendo es que el problema de esa tierra que era estéril no era el lugar, sino eran las aguas. Y nosotros hoy podemos entender los problemas de esterilidad, los problemas que nosotros miramos, los conflictos que nosotros miramos en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, todos los problemas y los conflictos que nosotros podemos palpar, mirar y observar, no son un problema causados por el lugar, no son un problema causados por la tierra, sino son el resultado de las personas que no conocen a Dios, que no tienen un conocimiento de Dios. Y como no tienen un conocimiento de Dios, entonces su corazón, como dice la palabra, está inclinado hacia el mal. Y entonces la maldad y la violencia que las personas generan, la maldad del corazón de los hombres y de las personas, afecta el lugar. Por eso el pasaje dice que las aguas son malas, y como las aguas son malas, entonces el resultado es que la tierra es estéril. Es lo mismo. La tierra está bajo maldición, la tierra está bajo condenación, la tierra está, pero por causa del pecado que está en la vida de las personas que no conocen a Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Entonces el hombre y las personas sin Dios, sin el conocimiento de Dios, los hombres y las personas sin el conocimiento de Dios, el resultado es que se corrompen y corrompen todas las cosas. Por eso el Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Resultado, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Entonces, las aguas se refiere a las gentes que no conocen a Dios y que causan la esterilidad de la tierra. Provocan que no haya vida, que no haya prosperidad,
que no haya desarrollo, que no haya avance. Esta es una realidad. Por eso debemos nosotros de considerar cuán importante es nuestra actuación como pueblo de Dios. Por lo tanto, entonces, ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene un camino. Dios siempre tiene una solución. Qué hermoso, porque cada vez que yo pienso que Dios tiene una respuesta, que Dios tiene una opción y que Dios tiene un camino ante situaciones adversas, ante situaciones de violencia, ante situaciones de tribulación, de aflicción, de enfermedad, ante cualquier necesidad, qué hermoso es saber que Dios siempre tiene una respuesta. Eso no es otra cosa. A mí me enseña dos cosas. Número uno, que Dios nos ama, el gran amor de Dios. Y número dos, que Dios tiene propósitos hermosos y maravillosos. Y que Dios no va a permitir, no está en su deseo y no está en su plan, de que las condiciones adversas que imperan permanezcan siempre. Y por eso hay una respuesta de Dios ante eso. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es esta. Dice, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. ¿Cuál es la respuesta de Dios? En primer lugar aprendemos que Dios necesita una vasija nueva. Si Dios va a transformar un lugar, si Dios va a transformar una sociedad, si Dios va a transformar una familia, si Dios va a transformar las circunstancias, si Dios va a transformar situaciones adversas de dolor, de miseria, de enfermedad, de necesidad, si Dios va a hacer todo ello, necesita una vasija nueva. Necesita una vasija nueva. Y una vasija nueva es tipo de su iglesia, tipo de cada creyente, porque la Biblia dice que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Pablo también nos describe que cada uno de nosotros somos vasos. Somos como vasos de barro, ciertamente. Somos vasos de barro, pero que contienen la gloria y la riqueza de la vida de Cristo dentro de nosotros. Así que una vasija nueva eres tú, mi hermano. Una vasija nueva eres tú, joven, eres tú, señorita. Una vasija nueva eres tú, hermano, que aunque a lo mejor dices, yo apenas estoy llegando a la iglesia, yo apenas tengo poco tiempo que estoy llegando. Tal vez tú digas, yo no sé mucho, yo no conozco mucho, yo no he aprendido mucho. Aún así, te quiero decir que el Señor no necesita un letrado de la Biblia, no necesita un diccionario bíblico andando. Dios, para transformar una ciudad, para transformar una familia, para transformar circunstancias y situaciones, ambientes, necesita una vasija nueva. Y si tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús, y si tú eres un cristiano nacido de nuevo, entonces tú eres esa vasija nueva que el Señor necesita, que el Señor va a usar para transformar ambientes y circunstancias de dolor, de enfermedad, como este texto decía. Las aguas malas serán transformadas si hay una vasija nueva. Así que yo te invito que como vasija nueva te dispongas y te pongas en las manos del Espíritu Santo y te pongas en las manos de nuestro Dios para que Él te use como una vasija nueva. Pero ahora, dice que a esta vasija nueva, dijo, pónganle en ella sal, poned en ella sal. Esto es maravilloso. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios necesita una vasija nueva. Una vasija que contenga
sal. Y ese es otra vez, es tipo de creyentes que, amados hermanos, asumimos nuestro papel de ser sal de la tierra, mis amados. De ser sal de la tierra. Ahora bien, hermanos, no sal como un condimento, no somos un condimento al mundo. Ciertamente en el plano natural, escúchelo, en el plano natural la sal trae sabor, la sal sazona, porque puede ser usado como un condimento importante a la hora de preparar los alimentos, ¿verdad? Pero nosotros, además de ser vasijas nuevas, la Biblia nos llama que somos la sal de la tierra. No somos un condimento, pero sí somos personas, amados hermanos, que predicamos, que proclamamos, que propagamos y vivimos la palabra que purifica, que limpia y que sana la vida de las personas. Otra vez, no somos un condimento que solo le trae sabor a la vida de las personas. No, 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 no. Somos personas, somos gente que predicamos, que proclamamos, que propagamos, pero sobre todo que vivimos la palabra, esa palabra que purifica, esa palabra que limpia, esa palabra que sana, esa palabra, escucha, que evita la corrupción. Porque una de las propiedades más significativas de la sal es que la sal evita la corrupción. A eso nos llamó el Señor. Qué maravilloso es saber que mi vida, al predicar la palabra, al proclamar la palabra, pero sobre todo al vivir la palabra de Dios, sobre todo cuando yo someto y mi vida es regulada por la palabra de Dios, entonces mi vida se convierte en sal. Y como sal, entonces purifica, limpia, pero sobre todo evita la corrupción. Evita la corrupción. Mis amados, en el nombre de Jesucristo, que nuestra vida de verdad reconozcamos cuán importante no solo predicar la palabra, sino vivirla, para que entonces nos manifestemos como esa sal que evita la corrupción, que evita el avance de la corrupción en este mundo. Mire que dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero hay un riesgo, dice, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Mire qué cosa, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mis amados, en el nombre de Jesucristo, asumamos nuestro papel de ser la sal de la tierra. Desde el principio le vengo compartiendo y diciendo que nosotros como iglesia somos el agente del cielo. Somos el elemento clave para que Dios pueda transformar una sociedad y pueda frenar la corrupción, pueda frenar la violencia, pueda frenar la maldad, pueda frenar el avance. Nosotros como iglesia estamos llamados a establecer un cambio de gobierno. Sí, mis amados, un cambio de gobierno. Si antes eran las potestades y los principados, ¿verdad? Los demonios que gobernaban tu casa, que gobernaban tu familia, que gobernaban tu región, que gobernaban tu colonia, que gobernaban tu trabajo, ahora por causa tuya, sea el Espíritu Santo, sean ángeles del Señor que gobiernen. Porque
Necesitamos un cambio de gobierno y no estoy hablando de futuras elecciones, ni estoy hablando de partidos políticos. Mis amados, estamos hablando de un cambio de gobierno, donde las potestades diabólicas, diabólicas dejen de gobernar, dejen de regir, dejen de influenciar en tu familia, en nuestra casa, en nuestra descendencia, y sea ahora el Espíritu Santo, sus ángeles, su palabra, la que gobierne nuestros corazones y gobierne nuestras vidas y gobierne nuestras casas. Y de esa manera, entonces veremos cambios significativos, veremos cambios profundos en nuestras casas, en nuestros hogares. Es una lástima, de verdad es una lástima que llamándonos cristianos, y a veces ya teniendo muchos años como cristianos, habiendo gustado y habiendo disfrutado todo lo que implica la iglesia y la palabra de Dios, en nuestros hogares, en nuestras vidas, todavía siga el gobierno del mundo, el gobierno de principados, el gobierno de potestades, el gobierno diabólico y no el gobierno de Dios. Para ello, tenemos que manifestarnos que somos vasijas nuevas y para ello tenemos que manifestarnos como la sal de la tierra, que vivimos la palabra de Dios, para que entonces pueda haber un cambio verdadero en nuestras vidas. Y finalmente dice, y saliendo él a las aguas, con la vasija llena de sal, saliendo él a las aguas, a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Debemos ir a las fuentes de las aguas. Debemos ir a las fuentes de las aguas. Esas fuentes de las aguas tienen que ver con aquellos que aún no han oído el Evangelio, aquellos que no se les ha predicado, aquellos que no han sido todavía evangelizados. Amados, este año nuestra visión fue expansión. Y el Señor me habló y me dijo, ¿por qué le vas a cambiar a la visión para el 2023 cuando aún no lo has alcanzado? Extiéndanse a lo que está delante, extiéndanse a lo que sigue, con la misma visión de expansión del reino de Dios. Y eso tiene que ver con yo siendo una vasija nueva, yo siendo la sal de la tierra, ahora voy a las fuentes de las aguas. Es decir, no me quedo solo en casa encerrado, no me encierro solamente en 4 paredes de mi templo, sino que voy a ir a las aguas, a las fuentes de las aguas, para que esas aguas puedan ser sanadas con el mensaje que no solamente hablo, sino el mensaje que predico, el mensaje que vivo y el mensaje que mi propia vida da como testimonio. Dice así, y de esta manera, Romanos 15, es un versículo poderoso, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Tenemos que esforzarnos a predicar el Evangelio, mis amados. Me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Mis amados, aquí hay algo muy hermoso y glorioso. Necesitamos esforzarnos para predicar el Evangelio e ir no a los que ya escucharon el Evangelio, sino ir a aquellos que no han escuchado el Evangelio, a aquellos donde Cristo no ha sido nombrado todavía. Y la garantía es que si nosotros vamos y anunciamos acerca de Él, verán, se abrirán los ojos
de las personas. Créalo, créalo. A veces el enemigo nos engaña haciéndonos pensar, no nos van a hacer caso, no nos van a creer, se van a burlar. Tal vez haya algunos que lo hagan, pero Dios mismo está diciendo que si vamos a donde Cristo no ha sido predicado, sus ojos serán abiertos. Y los que no entienden porque sus pensamientos están embotados, ya sea por el velo del intelectualismo, el velo de la ciencia o el velo de la religiosidad, la Biblia dice que entenderán el mensaje de Cristo Jesús. Mis amados, en el nombre de Jesucristo, hoy yo te quiero invitar que recuerdes esto. Número 1, somos la iglesia y tú y yo somos el agente clave del cielo para transformar nuestra sociedad y nuestra familia. Recuerda que tú y yo somos esas vasijas nuevas. Recuerda que tú y yo somos la sal de la tierra y que tenemos que evitar la corrupción. Somos los indicados para evitar que la corrupción siga avanzando. Y número 3, vayamos a las fuentes de las aguas. Vayamos donde Cristo, vayamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo que nunca han escuchado el mensaje de Cristo. Cree que aunque parezca que no nos van a hacer caso, que aunque parezca que nos van a ignorar, créele al Señor de que si tú y yo les predicamos, sus ojos se van a abrir y ellos van a entender y recibir el mensaje de salvación. Te animo que no esperes el año nuevo. Te animo que no esperes el año que viene. Desde mañana mismo, Dios te va a dar una oportunidad para que tú le compartas a alguien de Cristo Jesús y de esa manera el reino de Dios seguirá avanzando en esta ciudad y podremos ver, porque yo tengo la esperanza, te guardo la esperanza de ver esta ciudad donde Dios me ha traído y me ha plantado y a la cual amo con todo mi corazón, verla transformada, no por un nuevo gobierno, transformado por el gobierno de Dios a través de nuestra vida como iglesia y de cada vida como vasijas nuevas para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Sigan adelante. Amén.